Queen Maria Luisa. As you can see, Queen Maria Luisa that, you know, あるいは恐怖におののく顔、こういったものが非常に克明に描かれてますね。それに比べて向かって真ん中から del 1746. וכאן אנחנו רואים את הגוויות. so far you can notice she is like there in the middle of the canvas. Just look next. She's the king. I mean, he's the king. But the king should be really at the place where the queen まともに is. 顔を見れない、下を向いてこういう感じに描かれてますね。このコントラスト、これをよく見ましょうね。それからですね、この絵で הפליקיאדת מראה לנו את זווית גויה, ההשקפה של イエス הצייר. 様を כל הלובן 眠らせて הוא המוות. どれかと言いますと、 האדם הלבן ביותר נמרד מרוב פחד. Famous ones in the Prado. הוא לבן, אנחנו לא... Se dice siempre que el Museo del Prado es el mejor museo del mundo. En realidad no se puede decir así de manera tajante, pero sí que es al menos uno de los 2 o 3 más importantes conjuntos de obras de arte que la humanidad ha reunido. Para nosotros, para los españoles, el Prado tiene además una significación especial, porque quizás sea el mejor testimonio, el mejor testigo de la historia de España. La grandeza y la limitación del Prado estriba precisamente en su vinculación a nuestra historia.
otra parte es también el testimonio de una voluntad en un momento determinado de que aquello que había sido propiedad privada, propiedad de la corona, pasase a ser de dominio público, pasase a ser del gabinete real al museo de todos los españoles. Curiosamente, esa decisión vino a tomarla quizá el monarca menos grato de toda la historia española. Fernando VII fue el fundador del Museo del Prado, y así consta en todas partes, pero quizá probablemente no fuese él, sino más bien el consejo de una esposa inteligente, de su mujer Isabel de Braganza, que supo intuir, por una parte, la oportunidad, en un momento en que acaban de terminar las guerras napoleónicas y el enorme museo que Napoleón había constituido pasaba a ser el orgullo de todos los franceses, pensó que era el momento adecuado para convertir en realidad lo que ya desde tiempos de Carlos III se había pensado en algún momento, que esas colecciones pudiesen ser disfrutadas no solo de los monarcas y de su corte inmediata o de los embajadores extranjeros, sino de todo el público interesado por conocer ese tesoro de belleza que guardaban las colecciones reales. La decisión la tomó Fernando VII, la inspiración fue probablemente de su esposa. El Prado es el testimonio, ante todo, del mecenazgo de la Casa Real. Un 90%, casi podría decirse, las piezas capitales de nuestro museo proceden de la colección real. Son el testimonio de lo que los monarcas reunieron. Esto implica, por supuesto, dos cosas. Ante todo, el reconocimiento de la excelente calidad de los artistas que trabajaron para la corte y del espléndido gusto de los monarcas que fueron sus mecenas. Desde los reyes católicos, los Austrias protegen a las artes y a los artistas. Carlos V protege a italianos y flamencos, compra obras en toda Europa y hace de Tiziano su retratista oficial. Felipe II continúa su devoción a Tiziano, encargándole multitud de lienzos. El más importante en esta tarea es Felipe IV, el rey artista por excelencia, el que compense con su dedicación a las colecciones regias sus desdichas de gobernante. Protector de Velázquez, admirador de Rubens, coleccionista infatigable, en su tiempo las colecciones alcanzan su punto más alto. Adquiere obras capitales, 18 cuadros de Rubens, entre ellos Las Tres Gracias y El Jardín del Amor, los autorretratos de Tiziano y Durero y el Tránsito de la Virgen de Manteña, por solo citar algunas. La aportación de los pintores de cámara es excepcional. La más importante es la colección de cuadros de Velázquez. Los Borbones no parecen ser menos en los primeros años de su reinado. Enriquecen la colección con obras de Poussin, espléndidamente representado. Felipe V compra la colección de esculturas romanas de Cristina de Suecia. Carlos III compra la Artemisa de Rembrandt y el retrato ecuestre del conde duque de Olivares, de Velázquez. Carlos IV adquiere el Cardenal de Rafael, pero el ingreso más importante fue el de muchas obras de Goya, que será su pintor de cámara. En el Prado, en el
edificio que se había construido para Galería de Historia Natural y que había sido maltratada durante la época de la ocupación francesa, se empezaron a reunir los cuadros que rebosaban en los palacios de la corona. Cuadros llegaron al Prado procedentes del Palacio Real de Madrid, de Aranjuez, de La Granja, del Retiro, y aquí se fueron reuniendo en cantidad absolutamente asombrosa. Los recibos que el archivo conserva de las entradas nos va contando paso a paso los centenares de lienzos que llegaban al museo. Esos lienzos se fueron apilando, se fueron almacenando y en 1819 una selección importante de ellos, limitada solo a la pintura española, se expuso y se abrió al público por vez primera el 19 de noviembre de 1819. Se abre al público solo los miércoles. Unas garitas con servicio militar de guardias para los días de visita pública atestiguan el carácter esencialmente oficial y de dependencia que el museo va a tener. La exposición abarca 3 salones, los 2 laterales inmediatos a la gran rotonda de la planta principal y el cuadrado del fondo de entrada al gran salón central. El resto del edificio, medio arruinado, acoge los almacenes. El conserje Eusebi, figura entrañable por su dedicación al museo, redacta una lista de los cuadros expuestos, 311 en total. En años sucesivos, cerca de 1.200, 1.300 pinturas, no solo de pintura española, como en la primera exposición, sino ya con la escuela italiana, con la escuela flamenca y con la escuela francesa, eran abiertas al público y visitadas por todos. De Híjar recoge para el Prado todos los cuadros que Fernando VII entregara a la Academia de San Fernando. A Eusebi se debe fundamentalmente el que fueran llevados los cuadros de desnudos, o como se dijo entonces, deshonestos. Fernando VII, escrupuloso en el menester, ordenó a Híjar que no se exhibieran al público y que quedaran confinados en una pieza reservada. Si comparamos la complacencia del emperador Carlos y hasta de su hijo Felipe para con los deliciosos desnudos de Tiziano, podemos advertir hasta qué punto de timorata beatería acababa de descender la monarquía española representada por Fernando VII, escribe con vehemencia Gaya Nuño y continúa, que Fernando VII, aun no pretendiendo quemar, mas sí ocultar como materia vergonzosa y procaz cuadros de inmensa estimación, procediera de tan ridículo modo, significa que su afición a las artes era purísima entelequia, y sin embargo, ¿qué otra cosa podía contentar más al amante de Pepa la malagueña que los desnudos? Pero solo para él, y de ningún modo para los ciudadanos. En 1828, el duque de San Fernando regala en memoria de la condesa de Chinchón el Cristo de Velázquez. La importancia del regalo no viene determinada exclusivamente por el valor y la calidad de la obra. Se trata del primer donativo que recibe el museo y de la primera obra ajena a la colección real. En 1830 se provee a varias estancias de banquetas para descanso de los visitantes y se abren al público las salas de pintura holandesa y flamenca. También se atiende al aspecto decorativo del edificio, particularmente a la fachada principal. Valeriano Salvatierra esculpe las estatuas alegóricas y Ramón Barba los medallones con bustos de artistas. En 1833 muere Fernando VII. Hasta 1840 María Cristina actúa como regente en nombre de su hija Isabel II. A la muerte de Fernando VII se consideran de libre disposición todos los bienes muebles y el Museo del Prado es incluido en el inventario de la testamentaría. Aprobada esta, se suspende sin embargo su ejecución hasta la mayoría de edad de Isabel II en 1844.
La comisión nombrada en esa fecha y presidida por el duque de Híjar acuerda que el museo no pueda considerarse divisible. Adjudicado a Isabel II, esta tiene que indemnizar a su hermana y, en consecuencia, desde 1845, en que se propone que el museo sea incorporado a la corona hasta que la propuesta es realidad 20 años más tarde, el Museo del Prado es propiedad particular de Isabel II. Las obras de arte fueron tasadas en 28.873.279 reales. Como ocurre actualmente, se otorgaba más valor a un cuadro de Rafael, El Pasmo, en 4 millones de reales, o de Velázquez, Las hilanderas, en 120.000 reales, que a uno de Goya, Retrato ecuestre de Carlos IV, en 30.000 reales. Impera la mentalidad neoclasicista. La dirección del museo hasta el 68 la monopolizan los Madrazo, pintores de corte asalariados de la reina. Con ellos se inaugura la tradición del director pintor. Lo más relevante en sus gestiones es la creación de un taller de restauración, entonces importante novedad. Mientras que el taller de restauración lleva funcionando en el Museo del Prado más de un siglo, sin embargo el gabinete técnico es una incorporación reciente al Museo del Prado. Es el lugar del museo donde se estudian desde un punto de vista científico las obras de arte, es decir, es allí donde se realizan, por ejemplo, todo tipo de fotografías especiales como las de luz rasante, infrarrojos, con luz ultravioleta, que determinan o que ayudan a determinar diversos aspectos físicos de la composición de las obras de arte o de cómo el tiempo ha podido actuar sobre ellas. También se estudian, por ejemplo, aquello que no vemos a través de dos técnicas fundamentales como son los rayos X y los rayos infrarrojos, que nos ayudan a determinar la estructura de las obras, si ha habido cambios de composiciones, si hay dibujo subyacente, cómo son las primeras pinceladas de la preparación que da el artista, cosa que es enormemente importante también para los investigadores y para determinar, por ejemplo, cronología de una obra, fecha exacta, como digo, y todo aquello que ayuda a entender la visión de un artista y cómo trabaja. Está este gabinete dotado de realmente los medios últimos que han salido, los medios más importantes para el trabajo que tiene que hacer, y ayuda, por un lado, eficazmente a los conservadores en cuanto a los estudios que ellos pretenden de las obras de arte, y por otro también y fundamentalmente al taller de restauración, con lo cual permite una mayor seguridad a la hora de restaurar un cuadro. En el gabinete técnico hay otros trabajos también que se pueden hacer, no solamente la atención a las obras del Museo del Prado, sino que como Museo Nacional tiene la obligación de servir a otras instituciones del Estado, y en ese sentido también realiza algunos trabajos de investigación encargados fundamentalmente o por la Justicia o por el propio Ministerio de Cultura en cuanto al estudio o detección de falsos, puesto que a través de estos análisis que se pueden hacer de las obras es posible saber si son antiguas o si están pintadas recientemente. En 1845 se empieza a construir el gran salón transversal. Es de una sola planta con balconada corrida a la altura de la planta principal. Se dedica a las pinturas más selectas y se le denomina Sala de la Reina Isabel II. La Revolución de septiembre de 1868 provoca la caída de la reina. La vinculación Museo-Casa Real a partir de este momento desaparece para siempre. Unas ilusiones de museo nacional abierto y liberal nacen y se proyectan con la nueva reglamentación. Por primera vez, el museo se abre 5 veces por semana a todos y se enriquece con una serie excepcional de obras. Los cartones para tapices de Goya, que ya habían sido reclamados antes por los Madrazo.
cuando a mediados del siglo XIX, después de la desamortización de Montizábal, se crea otro museo madrileño reuniendo las pinturas de los conventos desamortizados, ese nuevo museo se empezó a llamar Museo Nacional de Pintura, y durante un cierto tiempo existieron dos museos paralelos, el Museo Real y el museo procedente de los cuadros de conventos. Cuando en 1870 el gobierno de la República, de la Primera República, decide la fusión de los dos museos, al nacionalizar lo que había sido Museo Real y considerarlo también de manera definitiva, no patrimonio de la corona al servicio del pueblo, sino propiedad del pueblo al servicio de toda la nación, en ese momento se funden las dos colecciones y sucede el primer gran problema, el más grave quizá, que todavía colea en la vida de nuestro Prado. Es la incapacidad física del viejo edificio de poder reunir, poder albergar dignamente la enorme cantidad de pintura que representaba la fusión de ambos. La caída, diríamos, sobre el Prado de esa enorme cantidad de pintura que representaba el Museo Nacional y que no era en gran parte de primerísimo orden, determinó la dispersión de estas colecciones. Y a partir de 1870 y tantos, una enorme cantidad de pintura, la mayor parte procedente del Museo de la Desamortización, de lo que llamamos el Museo de la Trinidad, pero también algunas pinturas de menos significación procedentes de las colecciones reales, se dispersaron por toda España. Ahí empieza uno de los capítulos que periódicamente, un poco como un río subterráneo, reaflora en la crítica, en el comentario, en la curiosidad y en la indignación de los que aman la historia del arte español. La recuperación de parte de ese patrimonio disperso, que es tan Prado como los cuadros que aquí se conservan, es una de las preocupaciones que intermitentemente han aparecido en la vida del museo y en la preocupación de sus directores, pero que constituye en la actualidad uno de los puntos capitales de nuestra dedicación profesional. Bajo la dirección de Federico de Madrazo, en su segunda etapa, se realizan diversas obras en el edificio. Francisco Jareño hace la escalera que reemplaza la rampa de acceso a la planta alta de la fachada septentrional. En 1889 se termina la reforma de la sala de Isabel II, desapareciendo la balconada y quedando la sala dividida en dos plantas. En 1881 el museo recibe una de las mejores donaciones de su historia. El barón Émile d'Erlanger dona las pinturas negras de Goya. En la actualidad estoy restaurando las pinturas negras de Goya con un equipo de personas del Museo del Prado, de restauradores, y quizás el problema que tiene más acuciante es lo mismo, es la falta de adherencia de la capa pictórica al soporte, y también al ser arrancadas de la pared por Martínez Cubels, y ya anteriormente habían sufrido mucho deterioro y tienen muchas lagunas. Y entonces, hoy en día lo que pretendemos es no modificar cómo nos ha llegado a nosotros las pinturas negras, sino simplemente conseguir conservarlas sin modificar en nada lo que actualmente vemos. Es también en este periodo cuando una gran cantidad de artistas europeos que vienen a Madrid visitan el Museo del Prado y descubren el punto de partida de una evolución de sus estilos propios hacia formas mucho más abiertas que han de desembocar en el arte moderno. Son los años en que visitan el Prado los grandes artistas del impresionismo y postimpresionismo: Whistler, Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec. En 1899 se celebra el centenario de Velázquez. Se le dedica la planta alta de la sala de Isabel II, abierta con un discurso de Aureliano de Beruete, y se inaugura el monumento al pintor en el Paseo del Prado, realizado por Aniceto Marinas.
Entre 1901 y 1918 dirige el Museo José Villegas, quien realiza las primeras exposiciones de carácter monográfico. En 1905 de Zurbarán y en 1902 de El Greco. Durante estos años, las salas continúan estando muy recargadas, según se aprecia en las fotografías de Laurent. Las paredes estaban tapizadas de arriba a abajo. Uno de los propósitos del patronato, creado en 1912 por el ministro Santiago Alba, era fomentar las donaciones. Pablo Bosch, uno de los patronos, lega en 1915 algunas obras maestras de la pintura, entre ellas la Sagrada Familia de Van Orley. En 1918 se comete el famoso robo del tesoro del Delfín, en el que algunas piezas quedan desguarnecidas de sus piedras preciosas. La mayoría, sin embargo, no sufrieron ningún daño. Próximamente será expuesto al público. Por primera vez y única en la historia del museo, se adquiere una obra por suscripción nacional: La Virgen del Caballero de Montesa, anónimo valenciano del Renacimiento. Se hacen 2 exposiciones monográficas de una importancia excepcional. Una de Goya en 1928 con ocasión de su centenario y otra de Mengs al año siguiente. A lo largo del siglo XX el museo se fue enriqueciendo también. Ha habido adquisiciones importantes, ha habido donaciones significativas, algunas especialmente importantes, como la de la colección Fernández Durán, por ejemplo, que proporcionó al Prado una riqueza de dibujos hasta entonces insospechada. El Prado era esencialmente un museo de pintura con algunas culturas importantes. A partir del legado Fernández Durán, los 3.000 dibujos que ingresaron constituyen también una de las aportaciones más interesantes y que también, hasta fecha muy reciente, no ha sido adecuadamente estudiado. La colección, por ejemplo, de dibujos italianos del siglo XVIII es quizá una de las más singulares que se puedan estudiar o reconocer en estos últimos años fuera de los grandes museos especializados en el dibujo. Se han recibido también importantes piezas procedentes sobre todo del renovado interés por los primitivos. La pintura medieval había estado en cierto modo al margen de la colección real y de los núcleos fundamentales del museo. Algunas pinturas se incluyeron a través del Museo de la Desamortización, pero la sistemática preocupación por cubrir lagunas de la historia de la pintura española en ese campo de la pintura medieval, que también es un descubrimiento relativamente reciente, corresponde a nuestro siglo. Lo mismo que la incorporación por vez primera de pinturas murales románicas que hasta fecha muy reciente, hasta que se hicieron las grandes campañas catalanas de recuperación de los frescos de las iglesias del Pirineo, se había considerado más como unas piezas arqueológicas, mucho más que como piezas de verdadero valor artístico. Y no sin resistencia, porque el peso del mundo académico, de cierto mundo académico, la presencia de un pintor con una educación específica al frente del museo, determinó en muchas ocasiones un cierto freno a la entrada de corrientes más abiertas, de formas más distintas. Esa especie de arco ideal que enlaza la pintura contemporánea con la pintura románica era advertido con reservas por quienes en ciertos momentos tuvieron la dirección del museo, y me parece que es uno de esos episodios más adecuados para subrayar cómo el gusto privado de un pintor, limitado por supuesto siempre a aquello que es consustancial o enlazado con su propia y personal sensibilidad creadora, constituye un lastre y una dificultad para la visión más histórica, universal y abierta que un museo, que debe ser archivo, documento, testimonio, exige. La colección Fernández Durán, legada al museo en 1930, estaba formada además por obras muy importantes, como El Coloso de Goya o La Virgen con el Niño de Van der Weyden. Arbós planea una ampliación del edificio con la que se obtienen 23 salas nuevas.
Respeta la construcción primitiva, reduciendo las zonas de contacto entre lo viejo y lo nuevo con unos amplios patios. La galería central queda en la forma en que hoy la vemos, con unas parejas de columnas jónicas que flanquean la entrada de la sala de Velázquez y que crean un ámbito extraordinariamente noble. La proclamación de la República no supuso para el Prado grandes transformaciones. Una obra importante es la instalación de unos almacenes con criterio moderno, con peines metálicos deslizantes que permiten una cómoda revisión y una conservación con garantías. Todavía hoy demuestran su plena eficacia. El museo estuvo abierto hasta fines de agosto del 36 y en la prensa se reclamaron medidas de protección que el ministro de Instrucción Pública afirma que se están tomando. En septiembre se nombró a Picasso director del Prado y José Renau era el director general de Bellas Artes. Con el nombramiento de Picasso se buscaba una doble finalidad, la de dar una proyección popular y abierta a la política cultural y la de atraer la atención y la estima internacionales. Picasso no llegó a pisar ni Madrid ni el Prado. Su apoyo a la República lo hizo desde París pintando en 1937 el Guernica. El traslado de los lienzos hacia lugares más seguros había comenzado acondicionando en Valencia las Torres de Serranos y el Colegio del Patriarca. El envío más importante contenía 2 telas, Las Meninas de Velázquez y Carlos V en Mühlberg de Tiziano. Se siguieron evacuando obras hasta 1939. María Teresa de León y Rafael Alberti participaron en la evacuación de los cuadros. Mientras, en Madrid, el museo acogía la enorme cantidad de obras de arte que la Junta del Tesoro Artístico salvaba de los saqueos. Obras maestras de primerísimo orden pasaron por los talleres del Prado entre 1936 y 1939. El Jardín de las Delicias del Bosco, que se conservaba en el Escorial en lamentable estado, pasó al Prado. Jerónimo Seisdedos realizó entonces la restauración de la obra. La historia de las piezas evacuadas, que fueron en total 353 cuadros, 168 dibujos de Goya y el tesoro del Delfín completo, concluyó en Ginebra, acogidas a la Sociedad de las Naciones para ser devueltas al gobierno que tuviese el control efectivo de la nación tras una verdadera odisea por una Europa ya en plena guerra mundial, de la que llegaron sin daño alguno, exceptuando la carga de los mamelucos de Goya. En los años posteriores a la guerra, Francisco Cambó hace una de las mejores donaciones de la historia del museo, que intenta cubrir uno de los vacíos, el del Quattrocento italiano. 3 tablas de Botticelli que narran la historia de Nastaglio de Glionesti y también una de las obras maestras de Zurbarán, El Bodegón. Un acuerdo de intercambio con el gobierno de Petén permite la recuperación, entre otras, de La Dama de Elche,
que estará en el museo durante 30 años hasta su traslado definitivo al Museo Arqueológico Nacional y la Inmaculada de Murillo, tan del gusto nacional católico. Se inician también las obras de transformación de todas las estructuras combustibles del edificio, con la sustitución no solo de las armaduras de la techumbre, sino también del pavimento de viejas y olorosas maderas, que por las mismas fechas Alberti, desde su exilio argentino, glosaba en su libro A la pintura, recordando el aroma a barnices, a madera encerada, a ramo de resina fresca recién llorada, que había empapado sus años de adolescente durante sus primeras visitas al Museo del Prado. En 1946, Belliure realiza un monumento a Goya, completando la serie de estatuas iniciada por Murillo, 1871, y seguida por la de Velázquez, 1899. En 1956 se comienza la ampliación proyectada por los arquitectos Fernando Chueca y Manuel Lorente, que adosaron una hilada de salas a las ya construidas en 1920 por Arbós, obteniendo así 15 salas nuevas sin tocar para nada la estructura primitiva y respetando los patios, esenciales para la ventilación del edificio. El boom turístico caracteriza la década de los 60 en España. Miles de turistas visitan el Museo del Prado y, a su vez, las obras del museo estarán presentes en las exposiciones internacionales más importantes. That one of the deer campus represents the surrender of Breda, Holland City. It representative Jacob's dream. The most important thing that you can see the head, the Jacob's dream, which we did. Cada cosa, each thing, una por una, one by one. Now we are going to see that one of the deer campus reflected in that one mirror to the right and keep the all three dimensions. El espectacular aumento de ingresos, consecuencia de la venta masiva de publicaciones, diapositivas y reproducciones, y la autonomía de que gozaba el museo en esta época, permite al patronato, presidido por Jesús Rubio, hacer adquisiciones extraordinarias, como por ejemplo el Cristo Muerto de Antonello de Messina, que es una de las operaciones más importantes realizadas en los últimos 25 años por museo alguno del universo. El Prado está viviendo ahora mismo una fase enormemente interesante y enormemente incierta de su vida. El Prado está en una etapa de absoluta transformación. Hasta fechas bastante recientes, el Prado ha seguido siendo un poco el Prado de principio de siglo. El Prado que era esencialmente una gran colección que se venía a visitar con un respeto casi religioso. En los últimos años, la situación general, no solo la española, sino la universal, ha cambiado. Y la actitud del público, la actitud de la sociedad, la actitud de todos respecto a lo que un museo debe ser, ha cambiado. El museo no puede ser solo un depósito, el museo tiene que ser también un centro de actividad, un centro de investigación, un centro de proyección exterior, un centro de educación. En este sentido, el Museo del Prado, con limitaciones obvias, con dificultades económicas, con los problemas de una fase de transformación y de crecimiento, que como sucede con lo biológico, también produce fiebres y también produce parones e inhibiciones en determinados momentos, está procurando ponerse al tanto de estas nuevas exigencias y responder adecuadamente a ellas. Actualmente el Prado desarrolla, por otra parte, multitud de actividades. Y no cesan de realizarse obras de mejoramiento. Sus salas de máquinas, por ejemplo, que controlan la totalidad de las instalaciones de climatización, iluminación y seguridad del museo, constituyen
objeto de visita y estudio para especialistas de todo el mundo. Señoras y señores, amigos, inauguramos hoy esta sala rescatada al mágico y desconocido espacio del Museo del Prado. Las obras en curso no están siendo solo las obras de climatización, no son solo las obras que garantizan la conservación de las piezas que constituyen nuestro tesoro. Las obras en curso están queriendo ser también la apertura del museo a un mayor y más amplio uso social. Las conferencias, los conciertos, las quizá actividades de teatro de cámara, toda esta caudal de posibilidades que el museo debe brindar como asiento y asidero de las expresiones artísticas en su más amplio sentido, van a tener desde ahora en adelante este marco. La colección de obras del museo, de obras de pintura fundamentalmente, está formada por cerca de 9.000 cuadros en catálogo que necesitan una actuación continua, una actuación constante para poderlas atender y garantizar su estado de conservación en el futuro. Ha habido actuaciones de gran importancia, de gran envergadura, como ha sido, por ejemplo, la restauración de las Meninas de Velázquez y las hilanderas del mismo artista. Ambos trabajos constituyeron dos puntos fundamentales también en la vida del museo, porque por un lado en las Meninas vino para restaurarla un restaurador de fuera de España, John Briley, uno de los mejores restauradores actualmente en el mundo, que trató o limpió la superficie del cuadro, lo que eran los barnices, y mientras que en el problema de las hilanderas la cuestión era diferente. Fue hecha por los restauradores, por parte de los restauradores del propio museo, y tenían que actuar en varios frentes, como era el sentado de la capa de color, que estaba tremendamente alterado, y también la limpieza posterior de los barnices. Este trabajo de restauración en el Museo del Prado es un trabajo absolutamente público, en el sentido de que los cuadros, una vez restaurados, no se guardan, como es lógico, en los almacenes, sino que aparecen inmediatamente a la vista del público, y por lo tanto estamos en un juicio continuo por parte de los profesionales, tanto españoles como también del extranjero. Al aumentar el número de conservadores, es decir, de investigadores que trabajan sobre las colecciones del museo, al ampliarse los talleres de restauración, al dotar al museo de centros antes inexistentes, como es un gabinete didáctico, un gabinete pedagógico, la exigencia de espacio es tremenda. Y si a ello se une además que el aumento de visitantes y las nuevas exigencias de la museología, que ya no toleran el ver un cuadro pegado a otro, el crecimiento físico del museo se hacía imprescindible. Para ello, en los últimos tiempos se ha podido dotar al museo de un nuevo edificio, el Palacio de Villahermosa, recién adquirido, cuya destino fundamental sería el de albergar las colecciones del siglo XVIII, con Goya como protagonista. La ampliación del museo incluso podría contar, y se han hecho gestiones hacia ello y la perspectiva es excelente, con otra tercera ampliación, que sería la incorporación de lo que es hoy el Museo del Ejército, es decir, el antiguo Palacio del Buen Retiro. El Salón del Reinos del Buen Retiro, que alberga hoy el Museo del Ejército, en el momento en que sea desalojado por el Museo Militar, que está buscando y encontrando emplazamiento nuevo y más adecuado también a su importancia y a su extensión, el momento en que se desalojase, digo,
él pasará a ser también propiedad del museo. Y entonces podríamos perfectamente abordar en el Palacio del Buen Retiro la instalación sistemática de las colecciones de pintura italiana y de pintura española que fueron pintadas para ese palacio. So all you can notice, she's like there in the middle of the canvas. Just look this, she's the king. I mean, he's the king. But the king should be really on the place where the queen is. こういう感じになりますね。このコントラスト、これをよく見ましょうね。それからですね、 El Museo del Prado nos invita a sentir el placer de estudiar, la aventura de conocer, el descubrir la belleza en la expresión visual, dramática a veces, casi siempre fascinante, de una parte fundamental de la historia del hombre.